Saludos amigos y otra edición más con ustedes del Juego Financiero Special Edition. En el pasado capítulo habíamos hablado un poco de la deuda a nivel más macroeconómico con la noticia de supuestamente el cambio de el rating de crédito de la deuda de Estados Unidos y diferentes situaciones históricas y qué efectos corto o largo plazo hemos visto y en términos generales conclusiones de cómo es las diferentes ideas que han surgido durante este tipo de debate fiscal. Hoy vamos a hablar de algo que le va a tocar directamente a las personas individualmente, especialmente a aquellas que han tenido que tomar préstamos estudiantiles para financiar su carrera. Aquellas personas que han tenido que en la adquisición de una nueva propiedad han tenido que incurrir en su deuda, lo que se llama la hipoteca. Hablamos un poco también de la situación de lo que se llama el crédito, cuando uno está comenzando el crédito, lo que se llaman las tarjetas de crédito, el consumo. Eso se le llama la deuda personal. Como siempre, a mi lado, José Miguel Crespí, que siempre compartimos aquí en el programa y en el podcast. Bienvenido, José. Saludos Ferdinand, saludos audiencia. Contento de hoy tocar un tema importante. Todos, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas hemos tenido que lidiar con algún tipo de deuda. El que no, pues que me llame y me diga cómo lo hizo. Pero realmente pues creo que hemos venido desarrollando, y Ferdinand, mucho crédito a ti, que lleva trabajando ya sobre 10, 12 años, básicamente, en desarrollar programas que ayuden a las personas con su deuda personal, ¿verdad? Con su deuda personal, cuando hablamos de deuda, como dijo Ferdinand, podemos hablar de carro, de bote, de préstamo estudiantil, préstamo personal, préstamo hipotecario, lo que sea donde cogimos préstamo. Sí, de hecho, si lo miramos desde el punto de vista, del macro al micro, miremos el hecho de que la deuda es necesaria. O sea, la deuda es parte del apalancamiento personal y financiero de cualquier individuo. Las empresas se apalancan, el individuo se apalanca. Es parte en inglés es leverage. ¿Okay? Principalmente, recuérdense, miren el término de manejo de deuda como una parte de un manejo de risk management, de manejo de riesgo. ¿Ok? En manejo de riesgo existe lo que se llama ¿qué pasa si yo falto? ¿Cuál es la defensa que tengo? Risk management en inversiones es cómo me protejo de volatilidad. Y en el caso de risk management también está cómo yo puedo financiarme sin entrar en demasiado riesgo de que vaya a tener un efecto en mi presupuesto. Y para eso se maneja la deuda. Un programa de manejo de deuda es un programa necesario, saludable, para poder tener riqueza a largo plazo. Todo el mundo, principalmente si tú miras, José, los doctores que principalmente necesitan una cantidad sustancial para financiar su estudio, que es de muchos años. Si tú miras el financiamiento del colegio, cuando uno tiene hijos y va a enviarlo al colegio, incurre en préstamos, el famoso Sallie Mae. Pues la idea del programa de hoy es decirle a estas personas que sí existen métodos y sistemas para convertir inclusive esa deuda en riqueza a largo plazo. Y hay formas y maneras y diseños. No mucha gente sabe eso. Quiero que lo repitas porque me he topado con personas en la parte, ¿verdad?, de ayudarlos planificando financieramente su vida y transformar deuda en equidad, transformar deuda en riqueza. ¿Qué es eso? O sea, me han dicho así, ¿qué es ese invento? Bueno, no, es un principio financiero que se utiliza y técnicas que se utilizan financieramente que de hecho lo utilizan las mismas corporaciones. Por ejemplo, existe el refinanciamiento. Quiero aclarar que el programa de hoy no tiene que ver nada de vender préstamos ni tampoco vender financiamiento a la gente. Al contrario, lo que estamos es utilizando lo que la persona ya tiene de deuda, cómo reestructurarla, como si fuera una corporación. Acelerarla Y convertirla eventualmente en la planificación financiera, ponle en 10, 12, 15, 16 años, pues esa persona pueda convertir, en vez de hacer pagos y estar siempre endeudado con el banco con tarjeta de crédito, eso lo convierta en riqueza. Porque entonces al bajar deuda,
usted tiene dinero sobrante, ¿para qué? Para capitalizar e invertir. Y si yo convierto esa deuda y de esos intereses yo me los economizo para entonces invertirlos y crear riqueza, a la larga vamos a tener una situación mucho mejor. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Uno de los instrumentos más importantes, una necesidad básica en nuestras vidas es nuestra casa, ¿no? Sí, nuestra hipoteca, nuestra propiedad. Pues típicamente para adquirir nuestra residencia, pues nosotros contamos con un préstamo hipotecario. Ese, en lo que estamos hablando hoy, en el tema de hoy, Ferdinand, esa es una de las deudas principales que más uno se puede beneficiar de acelerarla, sí, o de adelantarla, o de hasta cierto punto sería un estilo de prepago para que sea más rápido la amortización de esa deuda. Recuerden que la palabra amortización tiene que ver con que el nivel de deuda con lo que te está cobrando esa institución bancaria, ese interés que te está cobrando, pues baje más rápido. Amortizar la deuda es que baje más rápido y que nuestro balance que debemos a esa institución financiera pues disminuya más rápido. Ese es uno de los principales que has trabajado, ¿no, Feri? En la parte de aceleración hipotecaria. Sí, la aceleración hipotecaria es sumamente importante y en la estructuración. ¿Por qué? Porque realmente en la mayoría de nosotros, los latinos y estadounidenses, ¿verdad? El activo mayor de una persona es su casa. Es el real estate más importante eventualmente. Por eso es que inclusive para la economía es importante tener ese efecto de riqueza. Se llama el wealth effect. Si la persona ve que su equidad significa que es el balance entre lo que vale la propiedad versus lo que debe, aumenta, la persona se siente mucho mejor. Eso tiene unos impactos grandísimos en la economía. Fíjate que la gran recesión del 2008-2009 es producto de realmente el descenso abrupto de esos valores de equidad. Da tranquilidad, es psicológico, da tranquilidad, da cierto grado de cushion, el saber, pues mira, pues debo menos, o sea, tengo el doble de lo que vale mi propiedad versus lo que debe. No es que típicamente te estás hablando de que estás financiando un activo que aprecia, que a largo plazo el promedio, independientemente de ciclos económicos, a 30, 35 años el valor de una propiedad siempre ha apreciado. Por lo menos un mínimo de 3, 3,5, 4% que ha sido el promedio. En los últimos años, pues con el real estate en términos de housing, pues eso se ha disparado, ¿verdad? Por la situación que ya hemos mencionado en otros programas. ¿Qué tal si podemos bajar esa deuda más rápido? Por eso. Y crear equidad más rápido. Vamos a suponer que vamos a suponer que el real estate, que es su propiedad, se mantiene con un crecimiento moderado. Low single digits, como se llama, 3%. ¿Qué yo puedo hacer dentro de mi situación? ¿Cómo yo puedo reestructurar y manejar esa deuda para que aun si el crecimiento del real estate y yo tengo financiado, voy a dar un ejemplo ya mismo, a un 4.87 y mi rendimiento de mi real estate aumenta a un 3, ¿cómo yo puedo manejar la deuda y de una forma, utilizando la defensiva, la convierto en una mejor ofensiva? Y eso es lo que se trata el programa de manejo de deuda, principalmente en hipoteca. Mira, te voy a dar un ejemplo. Esto es un caso real. Esto que estoy mencionando es un caso real. Este préstamo es de $515,000. Tiene una hipoteca de 30 años. La tasa que tiene él, la que está pagando, es 4.87. Ahorita voy a hablar de cómo las tasas de intereses pueden afectar la aceleración o la desaceleración. Pero vamos a hablar de 4.87. By the way, las tasas hoy están en 6.75. Así es que esa persona no tiene opción de refinanciamiento. Porque el típico manera de la gente manejar deuda y bajar deuda es refinanciar, porque entonces cambia el cupón de 4.87 a 3% a 2.5%. Ese no es el escenario de hoy día. Desgraciadamente le tengo que decir a nuestros amigos del podcast que eso va a tardar mucho tiempo todavía. Así que esa opción no está. ¿Qué tal si no tengo esa opción de refinanciamiento? Bueno, el pago mensual de este individuo, de este profesional, by the way,
Es 3.013,93. Se le hizo una reestructuración de la deuda. Y el ahorro que tuvimos en el programa es de $189,485 de intereses menos que va a amortizar y que puede convertir en equidad. Tuvo 38,083 en el análisis de seguro hipotecario porque redujo a 11 años. Lo que le hubiera tomado 30 lo redujo a 19 el adquirir su propiedad. En adición, aumentó un promedio de $5,000 a $6,000 de valor en su propiedad solamente por reducir su deuda. De eso es de lo que estamos hablando. Y se hizo una reestructuración completa porque entonces esta persona dijo, y ven acá, y si yo tengo, vamos a suponer que yo tenga como $300 más mensuales, aparte de esta reestructuración que ustedes hicieron en términos de esta hipoteca, y yo pongo $300 más, ¿qué sucedería con esa situación en la hipoteca? Pues quiero decirle que se ahorrarían unos $25,000 más de intereses durante un periodo de 19 años. Y de hecho, acortaría de 19 años, acortaría la hipoteca a 13 años nada más. ¿Ok? Estas son cosas que la banca tradicional no le va a decir, porque recuérdense que la banca tradicional se nutre, o las instituciones financieras, del pago de interés. O sea, recuérdate que a ellos les conviene que tú pagues la mayor cantidad de intereses, porque estos son $189,000 a $200,000 que entran en profit. Claro, claro. A ellos les conviene que usted esté 30 años pagando ese interés hipotecario en su pago consistentemente. Mientras más rápido usted sale de esa deuda, menos intereses van a cobrar. No, y también acuérdate que los bancos venden este préstamo con una serie de expectativas en el inversor o en el inversionista que está comprando el papel. Claro. Así es que ellos no quieren que ese inversionista no se motive a comprar el papel si ya tiene un programa de aceleración. Así es que no está en el mejor interés de la institución financiera el promover la aceleración. Y de hecho, mucha gente tiene esa duda, perdóneme, Ferdinand, de que dicen, yo puedo hacer eso. O sea, típicamente en un banco hipotecario tradicional, normal, cuando me ofrecieron y firmé mis documentos del préstamo, yo no firmé para no poder acelerar la hipoteca o tengo alguna ficha de tranque, ¿verdad? Es una pregunta bastante común. Sí. Y en su gran mayoría, y lo que ha visto, lo que hemos visto en este proceso, pues no, realmente simplemente no te lo mencionan, pero tampoco está prohibido. Es algo, ¿verdad? Que en la gran mayoría de los productos hipotecarios sí lo puedes hacer, sí hay maneras de hacerlo. Y es cuestión, pues, obviamente, de diseñarlo, estructurarlo y ponerlo a correr, pero es una de las principales dudas. De hecho, hay diferentes sistemas y diferentes modelos que se utilizan. No es tan solo el abono adicional de dinero, como dije. Eso es una de las técnicas que se utilizan. Otra de las técnicas que se utiliza típicamente es que se hace un presupuesto de inversión y la capitalización de eso o el usufructo de esa inversión puede ser utilizado para acelerar entonces la equidad de la propiedad y en términos generales disminuir sustancialmente la cantidad de intereses que tiene. Lo mismo sucede al revés. Si tenemos entonces durante esos 19 años y la persona está planificando a 30, 31 años, porque es una persona joven, y se economiza 11 a 12 años de lo que hubiera tenido que pagar ese presupuesto, que son $3,000 y pico de dólares mensuales, y yo lo aplico esos $3,000 en una inversión regular de las que hemos hablado en los pasados podcasts. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el costo de oportunidad entonces? Sí, sí. Y de eso es de lo que se trata. Hasta tan sencillo como dividir el pago en dos. Hasta ese paso, ¿verdad? Es un pequeño tidbit de lo que se le paga al banco, dividirlo en dos, que hay maneras de estructurarlo también. Ya eso es un bombito al pitcher, como dicen, porque es algo que ya está presupuestado. Así que hay muchas maneras, como diría en Estados Unidos, there's a lot of ways to skin the cat, ¿verdad? En términos de aceleración de deuda. Pero
Y son conceptos, déjame decirte, que se han publicado y que se han escrito en muchos de estos libros. Te voy a decir el factor X, el X factor, que es lo que hace que aunque la gente sabe a lo mejor mucho de estas técnicas, no las hace. Disciplina. No tienen la disciplina, no tienen el sistema, no tienen el compliance y la auditoría de tener firmemente. Esto es como un personal trainer. Tú harías 100 push-ups todos los días. Eso es un challenge. Tienes que tener a alguien que te coachee. El programa permite inclusive analizar. Hemos tenido, José, horrores en los escrow accounts. Sí. Horrores. Cuando te digo horrores es falta de información, falta de contabilidad, falta de transparencia de parte de la institución. Y hemos tenido situaciones donde inclusive el individuo ha hecho el pago para sumarlo a la deuda, para acelerarla, y se la han aplicado no al principal, sino se lo han aplicado a pagos adelantados de la amortización. Lo que hizo fue que no hizo nada, lo que hizo fue que adelantó la amortización del banco y dejó el papel igual. Así que, anyway, por eso es que es mejor buscar ese asesor, esa guía. Absolutamente. E implementarlo y tener, o sea, no es solo diseñar el plan, es ejecutarlo de la manera idónea, correcta. Y responsablemente auditarlo. No hay tiempo para más. Vamos el próximo capítulo estaremos hablando con otro tema interesante y a lo mejor estos piques se extienden. A lo mejor invito a Johanna para que hable específicamente de su experiencia de este tema tan fascinante y a la misma vez complejo y sencillo en el juego financiero Special Edition. Nos vemos la próxima vez. Los esperamos el próximo y muchas gracias por sintonizar nuestro canal.